Hola, muy buenas y bienvenidos a Arsis. Estamos en un nuevo vídeo del curso de WordPress y vamos a continuar en esta ocasión viendo lo que son las categorías y las etiquetas. Haremos una primera introducción a lo que son categorías y etiquetas y luego veremos un poco cómo gestionarlas en las entradas. Antes de comenzar, conviene aclarar que lo que son categorías y etiquetas solo aplica a las entradas del sitio, es decir, las taxonomías, porque así se refiere de manera global a lo que son estos dos tipos de clasificaciones, o sea, categorías y etiquetas, solamente aplican a lo que son las entradas del sitio. Esto quiere decir que las páginas no se pueden categorizar, las páginas del sitio no se pueden categorizar. Más adelante, a lo largo de este curso, veremos cómo hacer custom post types, o sea, entradas personalizadas, tipos de entradas personalizadas, y en este caso también a ellas le podremos aplicar lo que son las taxonomías, pero no a las páginas. Lo primero que tendríamos que hacer es distinguir lo que son categorías y etiquetas, porque es muy probable que las personas cuando lleguen aquí digan, bueno, si parece lo mismo, ¿no? Bien, es cierto porque ambas sirven para clasificar el contenido de las entradas del sitio, pero hay ciertas diferencias. En este cuadro podéis ver una lista de diferencias y similitudes entre categorías y etiquetas. Ambas formas de clasificación permiten tener una URL específica para cada categoría y para cada etiqueta. En esa URL, ¿qué aparecerán? Pues aparecerán todas las entradas que pertenezcan a esa categoría o bien que pertenezcan a esa etiqueta, junto con una descripción que podemos nosotros crear una vez que creamos estas categorías y etiquetas. Sin embargo, la diferencia fundamental es que las categorías permiten la jerarquización, es decir, podemos tener una estructura de árbol donde podemos tener unas categorías o varias categorías y de ellas dependan otras categorías hijo, de modo que podamos organizar el contenido de esta manera, ¿no? Sin embargo, las etiquetas no, las etiquetas todas están al mismo nivel, es como una nube donde están todas ellas y no existe la posibilidad de poner unas etiquetas pues debajo de otras como hijas. No obstante, creo que lo más fácil es ver la diferencia de estas entidades de clasificación a través de unos ejemplos. Vamos a pensar en un sitio web que se dedique pues a la publicación de contenidos para desarrolladores. En este caso podríamos tener distintas categorías como podrían ser programación, diseño, marketing online y otra serie de cosas que se quieren hablar en este lugar. Dentro de programación, pues tendríamos un lenguaje PHP y otros lenguajes como C Sharp, Python, JavaScript o los que sea, ¿de acuerdo? E incluso dentro de esos otros lenguajes, pues podríamos tener otros temas, por ejemplo, sesiones en PHP, por ejemplo, envío de formularios en PHP, etc. Sin embargo, las etiquetas es algo más transversal. Ellas te permiten clasificar el contenido de una manera más transversal a lo largo de todo el sitio. Por ejemplo, tutoriales. Yo puedo tener tutoriales de programación y tutoriales de diseño, pero todos son tutoriales en sí. Entonces yo puedo utilizar la etiqueta tutorial para referirme a artículos, ya sea de programación o sean de diseño, que explican cómo hacer una cosa pues paso a paso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puedo tener noticias. Puede haber noticias de un lenguaje de programación, pero también puede haber noticias que Adobe, la empresa que hace Photoshop, pues ha publicado una nueva versión. O infografías. Yo puedo tener una infografía de un programa de diseño y también infografía de pues temas que tengan que ver con la programación. De este modo podemos conseguir que el contenido del sitio web se pueda clasificar de una manera muy abierta, muy flexible. Otro ejemplo de gestión de categorías etiquetas lo podríamos tener, por ejemplo, en un diario tradicional, online, lógicamente. Dentro de las categorías yo podría tener, por ejemplo, nacional, internacional, deportes, y dentro de deportes, pues fútbol, baloncesto, etcétera. Y sería una posible clasificación de jerarquía de lo que sería el contenido. Sin embargo, dentro de etiquetas pues podría decir pues tecnología, puede haber algo de tecnología que tenga que ver con nacional o internacional, o tecnología en el deporte, lógicamente también podría ser, o tema del día, a veces el tema del día puede ser algo que tenga que ver con un país en concreto, pero a veces el tema del día pues es algo relacionado con deportes, un nuevo fichaje que ha ocurrido por ahí. Ahora vamos a entrar en la parte práctica del vídeo para ver cómo gestionamos las taxonomías dentro del gestor de WordPress. Bueno, aquí en la parte de entradas encontráis que tenéis la posibilidad de gestionar categorías o bien etiquetas.
Fijaros que en la parte de páginas no existe esa posibilidad porque dije antes que las páginas no tienen taxonomías, así que nos vamos a parte de entradas y nos metemos en categorías para ver qué es lo que encontramos. Desde aquí podemos crear una nueva categoría en el sitio web. Nuestro sitio web, que estamos imaginándonos que es un sitio web donde podemos enseñar a otras personas a trabajar con WordPress, pues podría tener como varias categorías. Podríamos hablar, por ejemplo, del editor de WordPress. Aquí le ponemos el slug, que es una versión amigable de la URL para el nombre. Si aquí pone editor, nosotros vamos a poner todo en minúsculas. Pero si tuviese varias palabras, en vez de poner un espacio, porque en las URLs espacios no quedan muy bien, pues separaríamos por guiones. Por ejemplo, podría ser editor de WordPress así, de esta manera. Aquí podemos indicar cuál es la categoría superior. En este caso sería una categoría principal. Y por último, una descripción. Por último, pulsamos el botón de añadir una nueva categoría. Vamos a seguir añadiendo una nueva categoría. Por ejemplo, podríamos tener una categoría que fuese temas. El slug sería temas, tal cual, pero minúscula. Ninguna categoría superior. Y aquí ya estaríamos hablando de temas de WordPress. Añadimos la categoría temas y ya la tenemos por aquí. Y ahora vamos a añadir una categoría que tenga un padre, como por ejemplo podríamos hablar de temas hijo, o sea, temas construidos a partir de otros temas. Por supuesto lo abordaremos en este curso. Aquí sería el slug temas hijo. Y si veis aquí tiene sentido colocar el guión porque el nombre de la categoría pues tenía un espacio. Y ahora le decimos que pertenece a la categoría temas. Por último añadimos la categoría y fijaros cómo temas hijo se coloca justamente después de temas y con un guioncito que indica que es una categoría que pertenece a temas. Aquí encontramos ahora todo el listado de las categorías y encontramos pues cuáles son el número de posts que tenemos para cada categoría. Desde la edición de las entradas, por ejemplo la entrada Hola Mundo, podemos editar y colocar otras categorías. Aquí en la parte de la entrada, de las propiedades de la entrada, podemos encontrar aquí la parte de categorías y le podemos decir que esto pertenece a la categoría de temas, por ejemplo. Actualizamos y ahora vamos a decirle que esta otra, que también está sin categoría, la podemos editar. Y en categorías le puedo decir que esto pertenece a la categoría, por ejemplo, editor. Si nos volvemos ahora a la parte de categorías, encontramos que la cantidad de elementos en cada una de las categorías pues está cambiando. Muchas personas hay a las que le molesta ver este sin categoría para las entradas. Bueno, la manera de quitar esto sería simplemente hacerle la parte de editar, ir al formulario de edición, o bien desde la edición rápida podemos simplemente cambiar el nombre de la categoría. Nuestra categoría sin categoría ahora le vamos a llamar WordPress y aquí le llamamos también WordPress, que es algo genérico, ¿de acuerdo? Entonces actualizamos la categoría y ya no tenemos esta categoría sin categoría. Si queremos aplicarle una descripción, pues simplemente ahí sí tendremos que entrar en editar y actualizamos. Fijaros que aquí en el menú de todas las entradas también tenemos la opción de edición rápida, que no lo habíamos visto todavía, y en esta edición rápida también te permite seleccionar cuáles son las categorías a las que debería de pertenecer este artículo. De hecho, como veis, podemos seleccionar más de una categoría para el mismo artículo. También quiero mostraros que una vez estamos en la edición de la entrada, en la página completa de la edición de la entrada, puede darse el caso de que no encontremos la parte de categorías o la parte de etiquetas aquí en estos paneles. Eso simplemente se debe a que están desactivados en el panel de preferencias y aquí en la parte de paneles podemos decir, por ejemplo, que no me interesa que me muestre las categorías o ni siquiera de categorías y etiquetas. Fijaros cómo ahora ha desaparecido la parte de categorías y etiquetas de aquí. Lógicamente no es algo que se suele hacer, pero si no vais a trabajar con entradas clasificadas con alguna de estas taxonomías, pues simplemente lo podéis desactivar en la parte de preferencias, como habéis visto, y paneles. Lo vuelvo a dejar como estaba, cerramos la caja de diálogo y ya está, no hace falta hacer nada más, ya lo tenemos aquí, categorías y etiquetas una vez más. Bueno, pues ahora podemos irnos a la parte de etiquetas para también ver cómo funciona esto y es bastante similar, simplemente lo único que no tenemos es la posibilidad de jerarquizar, no podemos decirle que una categoría pertenece como hija a otra categoría.
Entonces aquí en las categorías podría ser tutoriales. Podríamos tener una categoría de novedades, cuando se sacan novedades en WordPress. Publicamos esta nueva etiqueta. Y otra etiqueta que se me ocurre que podríamos tener es optimización. También podría ser una categoría, pero bueno, ya digo que al final es un poco como lo quieras organizar. A lo mejor piensas que puede haber optimización de temas y optimización de plugins, o optimización del propio WordPress, pues podría ser que nos interesase como etiqueta más que como categoría. De todas maneras, si ves que no te ha ido bien y que algo quieres convertirlo, pues podéis encontrar por ahí un conversor entre uno y otro tipo de taxonomía. Aquí en Slug, fijaros que optimización tendría un acento y yo no lo tendría que colocar, optimización sin acento, porque en las URLs también los acentos no son buena idea colocarlos. Una vez que tenemos etiquetas, ahora en las entradas ya podremos colocar etiquetas. También lo podemos hacer desde la parte de edición rápida, separadas por comas, como estáis viendo. Además, también lo podemos hacer desde la parte del editor, y por aquí abajo tenemos etiquetas y yo puedo seleccionar también las etiquetas de esta manera. Seleccionamos un par de ellas y lo actualizamos. Ahora vamos a ver cómo estas personalizaciones de categorías y etiquetas han impactado en lo que sería nuestro sitio web, lo que ven los usuarios. Al acceder a cualquiera de las entradas, podemos ver que en la parte de abajo especifica aquí cuáles son las categorías en las cuales lo hemos asociado. La categoría editor y la categoría temas hijos. Y también especifica cuál es lo que sería la etiqueta, que en este caso es tutoriales. Si damos un clic a cualquiera de estos temas, pues aparece texto de la categoría editor junto con todos lo que son los artículos que pertenecen a esta categoría. Vamos a ver si tenemos alguna categoría que tenga más de un artículo. Por ejemplo, esta Hola Mundo también la podemos meter dentro de temas hijos. Vamos a hacer una edición rápida, lo vamos a meter también en temas hijos, actualizamos y ahora si nos vamos a el sitio web, aquí en temas hijos deberíamos ver que tiene dos elementos, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con las etiquetas. Aquí en tutoriales ya te ha generado lo que es la página para el tag tutoriales y en él encontramos pues todos los elementos a los cuales hemos asociado esta etiqueta, que en este caso también son dos elementos. Bueno, pues hasta aquí todo lo que quería comentaros inicialmente sobre categorías y etiquetas. Hemos visto que son muy útiles y, por supuesto, a lo largo de todo el curso iremos trabajando más con estas formas de clasificación. De todas formas, en el próximo vídeo vamos a pasar a otro tema porque vamos a empezar a gestionar las páginas del sitio. Pero eso ya lo veremos a continuación en un nuevo vídeo más en el curso de WordPress de Arsis. Una vez más, gracias a todos por la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.